asunción del nuevo gobierno, si hay que decirlo de esa manera, es todavía peor. Eduardo Martínez pertenece al plenario de trabajadores jubilados. ¿Cómo va, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, bien, se bien. anunció un bono de 70.000 pesos para el mes de agosto, pero este bono ha perdido, por el monto que fue establecido, perdido un porcentaje importante de poder adquisitivo en contra de la inflación, ¿no? Sí, lógico, este bono viene siendo una cifra fija desde hace varios meses. Vos ten en cuenta que la mínima estipulada ahora es de 225, más 70 del bono, 295, pero los distintos aumentos que ha habido durante el transcurso desde la asunción de Milei en adelante por índices inflacionarios, al bono no lo tocan, con lo cual el bono de hoy es la mitad o menos todavía de lo que era el bono en diciembre. Claro, vale o sea, comprás la mitad de las cosas. Menos, hoy. porque en realidad la inflación fue el 70 y pico por ciento, o sea que el poder adquisitivo de ese bono se destruyó. Sí, la mínima está en ¿cuánto ahora? 2.25. Claro, o sea, está lejos inclusive de la canasta de indigencia. Sí, lógico que está lejos de la canasta de indigencia. Hoy en día la inmensa mayoría de los jubilados que cobran la mínima están en la categoría de indigentes. Sí. Y, digamos, discutió la Cámara de Diputados, aprobó por amplia mayoría, ¿no es cierto?, un nuevo régimen de movilidad. Sí, que daba... la movilidad jubilatoria, perdón, que tiene que tratar el Senado ahora dentro de... Que debería tratar el Senado, que no lo está haciendo el Senado, que cuando se aprobó eso, que convengamos, es un 8% por el desfasaje de enero, o sea que no era ninguna cifra que decís, llevás las jubilaciones al nivel de lo que tendría que ser la canasta del jubilado, que hoy por hoy están alrededor de 900.000 pesos. El presidente tildó a los diputados que aprobaron eso de degenerados fiscales y amenazó con que iba a vetar ese 8%. Sí, pero hay 100.000 millones para la CIDE, por ejemplo. Exacto, ¿no es cierto? Y 90.000 millones para los puts de los bancos en el... Más, mucho más. Es decir, en el sentido de que la cancelación de esos billones que estaban en los puts le implicó una erogación mucho mayor. Pero lo de los 100.000 de la CIDE es el dato más escandaloso de todo. Son 273 millones de pesos por día para vaya a saber qué. Para pagar troles, para hacer operaciones, para espiar a gente, bueno, todo eso. Pero volvamos al tema de los jubilados. El Senado no está tomando el tema este del 8%. Lo están bicicleteando y así como vimos que fueron a rescatar con la ley base a Milei, ahora también con esto lo están rescatando. No es que, digamos, esto implique un cambio estructural de la situación de los jubilados, es simplemente reconocer un desfasaje del primer bimestre del año. Y sin embargo, ni eso se quiere tratar. Bueno, pero Sturzenegger era que había dicho que los jubilados no son pobres, que no ve jubilados pobres. Sturzenegger dijo eso, Milei dijo que si no ve muertos por las calles la gente está llegando a fin de mes. El que nombraron como director del PAMI en Rosario dice que el COVID era una gran solución para el tema de las jubilaciones en la medida que se podían morir muchísimos nos vamos olvidando, viejos. ¿no?, de esas declaraciones. ¿Cómo era eso? Bueno, es un hombre que es un hombre de la noche, un bolichero, que vaya a saber en función de qué méritos, salvo tener alguna vinculación con la casta de Libertad Avanza, lo nombraron al frente del PAMI en Rosario y durante la época de la pandemia había declarado qué mejor solución para los jubilados que morirse vía COVID. Aprovechando la pandemia, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Y eso del PAMI es terrible también, ¿no? En el sentido de que hoy, digamos, ¿cómo se compone el ingreso del PAMI? El 3% del ingreso mínimo de los jubilados al PAMI, los que superan la mínima el 6% de aquello que supere. O sea que es un ingreso anual de, estimo yo, no soy muy experto, pero más o menos 600, 700 millones de dólares. Eso con más, ¿no es cierto?, todos los retornos que los distintos funcionarios del PAMI a nivel directivo obtienen en los contratos con cualquier prestador. O sea, es una caja multimillonaria que en vez de estar dirigida por los que aportamos, que somos los jubilados, está dirigida por una sarta de funcionarios que no es de ahora, estuvo intervenido de siempre. Está bien. ¿Y pero esto es peor. ¿Y a dónde va toda esa plata? ¿Y a dónde va toda esa plata? Mira, a una prestación eficiente del PAMI no. En muchas localidades las clínicas no atienden más a los afiliados del PAMI. Bueno, yo me preparé una listita de lugares donde la atención al PAMI directamente fue interrumpida. Esquel, por ejemplo, la provincia de Chubut, Gualeguaychú, una deuda de más de 400 millones de pesos con los sanatorios privados. Mendoza, 650 millones de pesos de deuda. Córdoba, hay lugares donde ya
directamente no se atiende a los afiliados a PAMI. Si no hay camas para los afiliados a PAMI. Claro. O sea, un jubilado en alguno de esos lugares se enferma en el día de hoy y no tiene a dónde ir. Exactamente, no tiene dónde ir. Y bueno, quizás colabore con esa lógica de mejor se muera, es un gasto menos. Cuando en realidad ahí hay un gran mito argentino que es... Argentino no, un gran mito que dice que el Estado tiene que financiar a los jubilados. Es al revés. Vos fijate que el ministro de Economía, cuando se jactó a principios de año haber logrado el superávit fiscal, fue estrictamente sobre la baja de las jubilaciones, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista está claro que somos los jubilados que durante los aportes de años y ahora con la reducción brutal de nuestros ingresos, estamos financiando todo el desmadre de Caputo, Milei y compañía. ¿Vos cuánto hace que te jubilaste, Eduardo? Yo me jubilé en octubre de hace 3 años atrás. 3 años. ¿Y a qué te dedicabas? Yo estaba trabajando con un puesto de funcionario en una empresa y hoy te puedo decir, una empresa vinculada a la asistencia. Sí. Hoy te puedo decir que mi haber jubilatorio está en el orden del 35-40% de lo que cobraba en aquel momento. Claro, que cobras un poco más de la mínima. Digamos, un poco más de la mínima. Era el famoso 82% móvil. Sí. Es decir, que uno se supone que tenía que mantener por relación a los últimos 10 años de actividad, eso tampoco existe. Tampoco existe. No, y claro, ¿cómo sobrevive un jubilado? Y tiene que depender de los hijos, tiene que bueno, tener la suerte. se da, digamos, es una cosa que me pregunto, ¿cómo hace hoy en día para sobrevivir un jubilado que esté ganando la mínima? Porque, digamos, no es solamente el problema de alimentos, es el problema de alimentos, el problema de remedios y en muchísimos casos es el problema de alquiler. ¿No es cierto? Entonces... Claro, tiene que tener la suerte de no pagar alquiler. Tiene que tener casa propia o que lo puedan aguantar en alguna habitación de su familia, cosas por el estilo. O sea que es una tarea, es misión imposible. Sí. Misión absolutamente imposible. Y bueno, como vos decías antes, estamos hablando de indigencia. Hay muchos jubilados viviendo en la calle, yendo a comedores comunitarios. Sí, más allá de que el problema que tenemos también es que los comedores no le bajan los alimentos, lo tienen encanutado la Petovero y compañía, los alimentos, las frazadas y todas esas cosas. Sí. Entonces sí, hay jubilados que están armando ollas populares en los barrios, hay jubilados que concurren. Y bueno, es decir, esto es un cuadro, digamos... que se profundiza día tras día. Y el invierno es peor todavía. Claro. Y por el costo de la energía y demás. Ahora, ¿cómo está la provisión de medicamentos? Bueno, han recortado en una cantidad de medicamentos el vademecum de PAMI, ¿no es cierto? Entonces, si bien se sigue recibiendo en muchos casos los medicamentos, cuando vos estás fuera de ese vademecum, fuiste. Segundo, están implementando un proceso de, digamos, los que reciben más de la mínima, en vez de tener el medicamento gratuito, tener un porcentual de descuento, como podría ser lo que uno tiene en una prepaga. Pero lo más grave de todo es otra cosa, las drogas oncológicas. Ahí con el tema de las drogas oncológicas no estamos hablando de un malestar, estamos hablando de gente que se está muriendo. ¿No es cierto? Y que desde ese punto de vista el tema de las drogas oncológicas es central. Eso lo están recortando y negando en todos lados. Mañana casualmente va a ir una jubilada ahí a PAMI Central para reclamar que ya le han hecho la receta, le han hecho todas las autorizaciones, los controles y sin embargo no le entregan las drogas oncológicas. Conclusión, ahí están condenando... Sí, no, pero es criminal directamente. Bueno, sí, es criminal como tantas otras cosas, pero eso es específicamente criminal. Sí. Eduardo, te agradecemos muchísimo. No, te agradezco a vos la invitación y bueno, una sola cosita te digo, el 24, acá cerquita, en la Mutual Sentimiento de Chacarita, va a haber un congreso de un montón de organizaciones de jubilados porque la idea es salir con un plan de lucha a nivel nacional. Claro. Así que quería aprovechar para invitar y bueno, agradecerte el espacio. 24 de agosto. Muy bien. Muchas Sábado gracias. 24. Gracias. Muchas gracias. Gracias.